Bien, mis hermanos amados, tremenda bendición realmente el que este día podamos reunirnos, aunque sea así, usted en su carro, con su familia y nosotros de lejos, pero contentos que Dios nos dio la victoria. Les recordamos que el día domingo a las 10 de la mañana estaremos llevando nuestro servicio temprano para aprovechar al máximo pues el clima todavía fresco de la mañana y que no sea el calor el que nos estorbe. Mire Dios lo que hizo hoy. Hoy fue un día caluroso y hablando con el hermano Giovanni me decía, es como que el Señor ha puesto la nube que le prometió a Israel mientras peregrinara por el desierto, le puso una nube para que el candente calor no les estorbara su caminar rumbo a la tierra prometida. Y así Dios lo ha hecho hoy para usted, para sus hijos y para toda la iglesia de llamados a conquistar, para que no hayan excusas de podernos reunir y glorificar su nombre. Amén. Así es que hoy quisiera meditar brevemente en la palabra para que esta palabra pues pueda guiarnos, pueda indicarnos en qué proceso estamos y hacia dónde vamos. Si usted está listo, quiero ver que encienda las luces o que suene bocinas, no sé, pero ay, así, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gracias, hermano. Amén, 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 amén. Bendito sea Dios. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, danos de tu buena palabra en esta hora, por favor. Señor, habla a cada uno de nosotros como solo tú sabes hacerlo. Que nos permitas reflexionar en lo que está escrito y que abras nuestro entendimiento, Señor de la gloria, para que esta palabra no caiga a tierra, sino que la sepamos aprovechar. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, meditando todos estos días acerca de cómo sería nuestra primera impresión, pues tuviéramos como hoy, que algunos los estamos viendo por primera vez después de 4 meses aproximadamente, pensaba en todo lo nuevo que hemos tenido que aprender respecto pues a las instrucciones que se han dado a nivel global respecto al distanciamiento social, a cómo saludarnos, etcétera, todo lo que usted ya sabe. Haciendo como una lista de todas las cosas que se han requerido en todas partes del mundo. Todas partes del mundo tienen los mismos requisitos: distanciamiento social, no saludarse dándose la mano, usar el codo para saludarse, etcétera. Pero me llama la atención también que una de las cosas que se ha vuelto muy común es que cuando uno va a entrar a algún lugar cerrado, ya sea a un banco, a un hospital, quizás al lugar de trabajo donde usted labora, se utiliza lo que se llama ahora un termómetro. Y entonces básicamente el termómetro es para medir la temperatura de nuestro cuerpo. Y así ellos poder determinar si estamos pues sobre los números que indican de que esa persona posiblemente está infectada con el virus, ¿verdad? Es decir, que su cuerpo tiene una temperatura que no es normal, sino que es a raíz del virus. Entonces, debido a esa situación es que se está dando todo eso. Ahora, todos nosotros, oigan esto, todos nosotros, si queremos entrar, repito, a esos lugares cerrados, pues nos ponen un termómetro y así se dan cuenta si estamos habilitados o no. Ahora, pensando en eso, cómo la vida nos ha cambiado y que ahora nos tienen que medir la temperatura de nuestro cuerpo, le preguntaba al Señor si existía como alguna analogía en las Escrituras que hablen de la temperatura. Esa fue mi primera pregunta. ¿Existirá alguna analogía que podamos ver en las Escrituras acerca de que nos midan la temperatura? ¿O alguna sombra, pues,
o alguna semejanza, o quizás podría decir alguna tipología bíblica que me explicara si eso existe en la Biblia. Y entonces me encontré con un pasaje de las Escrituras, especialmente en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis tiene la característica de decir de que fueron las últimas palabras que Jesús habló. Por supuesto, cuando Él ya está resucitado, glorificado, y aparece a Juan en una visión en la isla de Patmos. Y entonces aparece con características que nunca antes se mencionan en la Escritura, solamente en el libro de Apocalipsis. Y entonces, entre las cosas que Juan recibe de parte del Señor, es que escribiera cartas a 7 de las iglesias que estaban en lo que era, o lo que se llama, Asia Menor. Pero principalmente, para hablar de la temperatura, me quiero enfocar en la iglesia Laodicea, que es la iglesia a la que le chequearon la temperatura. Oigan esto es importante. 2 iglesias permanecían en el mismo tiempo, según los historiadores: la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Las otras iglesias, digamos Éfeso, Esmirna, Sardis, Tiatira, Pérgamo, esas iglesias existieron en esa misma región, pero en diferentes periodos. Sin embargo, repito, 2 estaban al mismo tiempo: la de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Pero entonces dice la Escritura, y quiero llevarlo a que me acompañe, Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Vamos a leer ahí. Dice el verso 10: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Nota entonces que 7 iglesias reciben un mensaje de parte del Señor Jesús, y cada una de ellas con sus respectivas alabanzas y exhortaciones. Pero cuando me enfoco en la Odisea, me llama la atención eso, porque esa es figura de la iglesia del tiempo final. Es figura de la iglesia de hoy en día, que le miden la temperatura para ver si está en la misma naturaleza espiritual que la iglesia que paralelamente existe, en este caso Filadelfia, tenía semejanza. Es decir, que si había una iglesia, Filadelfia, que sí podía y tenía alabanzas, tenía de parte del Señor buenas palabras, significa que aquella iglesia, en el mismo periodo de tiempo, con sus respectivas adversidades, la iglesia Filadelfia se había esforzado y mantenía un buen estado espiritual. Sin embargo, la Odisea no. Y eso es lo que hace, hermano, que una exhortación sea pues necesaria cuando existe alguien o algo que ha hecho las cosas y que se ha mantenido en victoria, perseverante o de pie. Es decir, voy a hablar directamente: si hubiesen 2 personas acá, que hay muchas por supuesto, pero me refiero que si hay una en esta hora de que se encuentra en las condiciones espirituales como la iglesia de la Odisea o como los creyentes de la Odisea, y hay cristianos acá, uno como ejemplo de que se ha mantenido con las características de la iglesia de la Filadelfia, significa que por causa de la iglesia de Filadelfia, que sí ha hecho lo correcto, entonces le toman la temperatura a la Odisea, porque esa iglesia, lamentablemente, según la Biblia, no había hecho igual que la iglesia Filadelfia. No sé si me estoy dando a entender, ¿me ayuda? Amén. Bueno, por aquí oí amén, a usted no lo oí porque está demasiado lejos. Entonces quiero comenzar diciendo cosas que la Biblia describe de lo que supuestamente influenciaron a la iglesia de la Odisea para que no guardara la temperatura
que es la que le va a permitir entrar al arrebatamiento, digámoslo así. La iglesia de Filadelfia, pensémoslo, ya le habían tomado la temperatura y ya estaba calificada para irse en el arrebatamiento. En cambio, la iglesia de la Odisea no dio la medida, por razones que se dejó de influenciar por lo que se movía geográficamente. Claro que no, que a ellos no les tocó vivir una pandemia, pero hay cosas ahí que nos dejan ver el peligro del creyente cuando se deja impactar por las noticias negativas, por los comentarios negativos o por las cosas que están pasando. Tal vez usted dirá, hermano, pero lo que está pasando es algo delicado. Amén, es delicado, es serio, es triste, es lamentable, es peligroso. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios tenemos la promesa para la iglesia, tenemos la promesa como creyentes. Usted como hijo de Dios debe saber que nuestro Dios nunca le va a fallar. Él no es hijo de hombre para fallarnos ni para mentirnos. Él es Dios, Él es certero, Él es verdadero, Él es toda verdad. Él no te va a fallar. Y pase lo que pase o lo que está pasando, mire, aquí está usted. El Señor no lo ha desamparado, el Señor lo ha guardado. Quizás algunos pasamos por esa experiencia del virus, sin embargo, aquí estamos. Yo bendigo al Rey de la Gloria, que ninguno de esta congregación fue arrebatado de este redil, que ninguno de esta iglesia, hermano, lo hemos tenido que llorar porque lo sepultaron o porque partió con el Señor. Gracias a Dios eso no ha sido así, sino que aquí estamos para glorificar y exaltar el bendito nombre. Eso es muestra de la fidelidad de Dios, del amor de Dios, que te ha cumplido con lo que te prometió. Bendito sea el Señor para siempre. Bendito sea Dios. Aquí estamos, hermano. El diablo hubiera querido no solamente destruir la vida de unos o de dos, sino que aún dejar a la familia con dolor. El diablo hubiera querido afectarnos a todos para callar la identidad de quienes somos delante del Señor. Somos llamados a conquistar. Somos llamados a conquistar. Y un conquistador se le reconoce como tal después de que peleó, después de la crisis, después de la tormenta, después de la batalla. Cuando llegó al final de aquel conflicto y todavía está de pie, aunque herido pueda ser, hermano, pero puede levantar las manos y decir: se cumplió lo escrito, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y ahí en ese momento te dicen, sin lugar a duda, has conquistado. La vida cristiana es de conquista, mis amados hermanos. Por lo tanto, no podemos permitir de que esta situación nos meta en desánimos, en depresión, que nos meta en temor y comenzar a menguar en nuestra temperatura espiritual. No podemos, porque tarde o temprano el Señor nos pondrá su termómetro divino para ver, hermanos, si esta leve tribulación nos quitó la fe o nos mantenemos en la fe. Bendito sea el Señor. Ahora mire, quiero así rapidito hablarle un poco de esta ciudad. La Odisea, quizás voy a decirlo así, era una de las iglesias más prósperas que las otras 6. La Odisea, por supuesto, la iglesia La Odisea toma nombre por causa de la ciudad. Es decir, la ciudad se llamaba La Odisea y ahí estaba la iglesia. Y por eso la iglesia se identificaba con el nombre de la ciudad. Y según los datos, era una ciudad muy próspera y ahí pues había un grupo de creyentes que estaban llevando la vida para dejar en sus experiencias ejemplo, en este caso, de los peligros que se corre cuando una región es influenciada por fuerzas, por situaciones que hacen desenfocar al creyente de su fe hacia Cristo. Como era una ciudad muy próspera,
Imagínese usted, podemos decir que los cristianos eran prósperos. Los cristianos en esa iglesia eran gente próspera, no les hacía falta nada, tenían de todo. Eran bienaventurados, privilegiados de que en su ciudad se hubiese levantado una iglesia que tenía posiblemente lo que otras congregaciones en otras regiones como Éfeso, como Sardis, no tenían. Aunque había presencia de Dios, pero no tenían las mismas, hermano, prosperidad que la Odisea tenía. ¿Sabe hacia dónde lo llevo? Nosotros, como una iglesia en Estados Unidos, estamos mejor económicamente que otras iglesias que están en países centroamericanos o en países como México o suramericanos. Mire usted, gracias a Dios, ahora no podemos entrar al templo, pero está dentro de su flamante carro, con aire acondicionado, bien sentado, nadie le puede quitar el lugar, es su propio vehículo. En otros países eso no es posible, la gente quizás está sobre el polvo, sentado sobre ladrillos para poderse congregar. De tal manera que hay una similitud entre la iglesia de Estados Unidos, con temor y temblor lo digo, con la iglesia de la Odisea. Estamos en un país de prosperidad. Si aquí se afligieron algunos porque se quedaron sin trabajo, pero no se quedaron sin comer, imagínense qué sucede en los países como suramericanos o centroamericanos. Allá no les llega una ayuda de $1,200 por persona. Allá el desempleo no les van a dar $600 semanal más el desempleo. Sin embargo, aquí estamos recibiendo de la prosperidad de esta tierra. Entonces, esto me llama la atención para entender la importancia de guardar nuestra temperatura espiritual. Ahora, déjeme avanzar rápidamente. La Odisea era conocida por tres cosas que están plasmadas en la Biblia. Voy a ir rápido. Primero, que la Odisea era conocida como la ciudad de la industria financiera. Oigan esto es importante. Cuando se hablaba de la Odisea, sabían todos de que se hablaba de una ciudad industrial, desde el punto de vista financiero o banquero, digamos. Como hablar de Nueva York, las famosas Torres Gemelas que ya no existen, o ir por la avenida, hermano, donde están las bolsas de valores, donde están los bancos, donde se pueden hacer grandes inversiones, etcétera. Parte de ese estado de Nueva York representa el corazón financiero en Estados Unidos. Ahí mismo los judíos tienen, hermano, sus bases financieras en Nueva York. Ok, eso es solo como idea. La Odisea era similar. La Odisea era conocida como la ciudad industrial financiera, en primer lugar. En segundo lugar, era conocida como la industria de la moda, la ciudad donde existía la industria de la moda. Solo imagínense. Ahí estaban los mejores diseñadores de ropa para varones, de ropa para mujeres. Si alguien quería comprarse un buen vestido, lucir bien, vestirse elegantemente, solo era de ir a la Odisea, a la ciudad de la Odisea, porque era la industria del diseño. De tal manera que era también un centro de reventa donde la gente podía y compraba y después, hermano, vendía a otros precios. Se compraba al por mayor para vender, hermano, pues, al menoreo, ¿verdad? Ahora, entre las cosas, oiga esto, entre las cosas que caracterizaba también a la Odisea es que se producía mucho vestuario de lana negra. Oiga estos. Para ver lana negra significa que se criaban ovejas que daban lana pero color negro. No eran ovejitas con lana blanca, sino que eran lana negra. Pero eso era carísimo, comprarse, hermano, un vestuario de lana negra.
La tercera forma como se reconocía la Odisea era como la industria farmacéutica o la industria médica. Particularmente se destacaron ellos en la distribución de medicamentos para los ojos. Yo creo que por eso es que, estudiando acerca de lo que ellos vendían, ya va a ver por qué le estoy diciendo esto. Porque en la carta que Jesús le revela a Juan para que la escriba y se la lleve a la iglesia, la Odisea, el Señor le demanda estas tres cosas que acabo de decir. Repito, primero, era conocida como la industria financiera o banquera. Segundo, como la industria de la moda, de los diseños del vestir. Y tercero, como la industria farmacéutica o médica. Ahora, cuando el Señor decide enviar una carta con lo que acabo de decir, me llama la atención el mensaje que Jesús utiliza. Es un mensaje particular para la iglesia Laodicea que revela la condición de esa iglesia. Note esto, por favor. Si usted tiene Biblia, por favor, sígame con su Biblia. En el mensaje que Jesús les está enviando, ese es el termómetro de la iglesia Laodicea. Ahí el Señor les está diciendo, mira, esta es tu temperatura. De tal manera entonces que para entender el mensaje que revela la condición de esa iglesia, quiero que ahora venga el versículo 14. El versículo 14 siempre de Apocalipsis 3 dice, otra vez, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Me llama la atención que cuando dice el amén, el testigo fiel y el verdadero, ¿sabe lo que está dando a entender Jesús? Iglesia Laodicea, lo que te voy a decir, tú no lo puedes refutar. Tú no vas a poder decir que me equivoqué con el diagnóstico, porque yo soy el amén, yo soy el verdadero, yo soy el fiel. Lo que te voy a decir, iglesia Laodicea, está en la base de la realidad que tú estás viviendo. Preste atención en esto, que esto es importante. Verso 15 le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, dice esta versión, que no debería ser una versión original, porque la palabra ojalá es una alabanza a Alá. Entonces, pero así está escrito, ojalá fueras frío o caliente. Verso 16, así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mire qué tremendo lo que le dijo. Primero le dijo, yo soy el fiel, el verdadero, el amén. Tú no me vas a refutar lo que digo, iglesia Laodicea. Y comienza a decirle, esta es tu condición. Entonces, lo que estamos viendo aquí, que Cristo está utilizando la realidad geográfica que había afectado a la Odisea, a los creyentes de la Odisea. La realidad geográfica, lo que se movía en el ambiente, le está diciendo, con esto que estamos leyendo, y se lo voy a comprobar en un momento. ¿Qué tiene que ver que le diga que ni eres frío ni caliente? Ojalá fueres frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué quería decirle el Señor con eso? ¿Qué es lo que usted y yo sabemos de eso que el Señor les estaba diciendo? Repito, Cristo está utilizando un estilo de mensaje donde está revelando la condición de esa iglesia, pero que se ha influenciado por lo geográfico. Que la condición que le dice, mira, mejor hubiera sido frío o caliente, pero eres tibio. Y lo que le está diciendo, tú estás en una geografía donde eres visitado, voy a decirlo así, por dos corrientes, una fría y otra caliente. ¿No le parece interesante eso a usted? Le hago una pregunta, ¿qué sucedería si usted agarra una botella de agua fría y luego agarra otra botella de agua caliente y las dos las deposita en un contenedor o en un recipiente, digámoslo? La botella de agua fría y la botella de agua caliente puestas en un mismo vaso,
¿qué resulta? La mezcla Ajá, pero ¿qué esa mezcla qué resulta? ¿Ah? a medio. Tibia. Es decir, agua caliente y agua fría convierten al agua tibia. Y entonces el Señor le está diciendo eso. ¿No te has dado cuenta que el lugar geográfico donde estás le está diciendo? Te ha llegado por un lado agua caliente y te ha llegado por otro agua fría. Y las dos fuentes se han reunido en la Odisea, dando lugar a la tibieza, y te has dejado afectar geográficamente. Ahora, para explicarle esto, tengo que llevarlo a lo que la misma historia enseña. Por ejemplo, una de las cosas es que la Odisea, literalmente, geográficamente, era abastecida por agua de dos regiones. Esto es importante. Es decir, que había una ciudad llamada Hierápolis, con H, Hierápolis. De la región de Hierápolis fluía del lado noreste, de donde estaba Pérgamo, el lado noreste. De ahí bajaba un río que traía agua caliente. Y la Odisea permitía que ese río llegara a sus estanques. Pero por otro lado, de una región llamada Colosas, de donde viene Colosenses, la epístola a los Colosenses, de la ciudad Colosas, descendía otro río que venía del sureste. Y de Colosas venía agua fría. Oiga esto, hermano. La Odisea era visitada por un río de agua caliente y un río de agua fría, de tal manera que los creyentes de esa región estaban acostumbrados a beber agua tibia, a bañarse con agua tibia. No era ni caliente, no era ni fría. Y esa es la razón por qué el Señor Jesús entonces les dice: eres tibio. Les puso su termómetro espiritual y les habló de la tibieza. Ahora, otras cosas que les dijo también que quiero enseñarle. Apocalipsis 3:17, vamos rápido. Quiero que venga conmigo a Apocalipsis 3:17. Aquí podemos ver otra forma de la expresión del Señor Jesús que revela también la temperatura. Le dijo: porque dice, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y le dice el Señor: y no sabes que eres un miserable y digno de lástima. Le dice tres cosas: pobre, ciego y desnudo. Ok, ¿por qué les dijo pobre, ciego y desnudo? Bueno, la misma Biblia revela por qué se los dijo, así como les dijo: eres tibio, porque has permitido que dos corrientes de agua con diferentes temperaturas se junten en tu ciudad y te has acostumbrado a beber y a bañarte con agua tibia. Ahora, ¿por qué les dijo pobre, ciego y desnudo? Bueno, porque Apocalipsis 3:18 sigue diciendo: te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico. ¿Por qué le dijo compra de mí oro? Porque ustedes están recibiendo la provisión de las industrias financieras. Entonces le está diciendo: aunque ustedes sean ricos materialmente, físicamente, delante del Señor, les dijo, ustedes están pobres porque no han querido comprar oro refinado. No han querido pagar el precio, oído con esto, para obtener oro refinado. Hermano, ¿cuál es el oro refinado? ¿Me ayuda alguien? ¿Cómo se refina el oro? Pasado por fuego. Pasado por fuego. ¿Y qué es el fuego? Es la prueba. ¿Sabes qué es lo que está pasando en nuestros medios? El Señor, de una o de otra manera, está probando nuestra calidad
de vida si somos oro refinado. Está hablando que esta prueba es con el propósito de refinar nuestra vida. Y así entonces es como que estés comprándole a Él y te estés despojando de la industria financiera de la Odisea. Quiero decir, hermano, no esperes la bendición de otro lugar. Sigue creyéndole al Señor porque Él es tu proveedor. Él tiene cuidado de ti y de mí. Él lo prometió. Sigamos esperando. Si hemos pasado por prueba o nos pasan por prueba, es para ver, hermano, si tú, hermano, te mantienes refinado. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. ¿Cuántos le dan palmas al Rey de la Gloria por las pruebas que hemos estado viviendo? Nos han estado refinando. Mire, yo doy gracias a Dios por muchos de ustedes que a pesar de que vivimos en diferentes lugares, ciudades, a distancia de 1 hora, 45 minutos, gracias a Dios usted se ha mantenido conectado. Hemos sabido cuando entra, hermano, las enseñanzas virtuales, a través de los mensajes, gloria a Dios por su vida. Sabemos por lo que pasó usted, conocemos de las pruebas que ha vivido. Unos se enfermaron, a otros les quitaron el trabajo, otros tuvieron la partida de un familiar, hermano amado, otros con este tipo de problemas, pero se mantenieron conectados. ¿Sabes qué? Te estaban refinando para ver si a pesar de todo eso, tú sigues adorando y exaltando y bendiciendo al Cristo de la gloria y dándole gracias a Él por todo. Bendito sea Dios. Esa es la verdad. ¿Sabes para qué? Para que tú no seas contado entre los creyentes de la Odisea que no se van a ir en el arrebatamiento. Lamentablemente, por otro lado, hay muchos que sí les ha afectado esto. Se desconectaron. No supimos más de ellos. Ahí están en los chats, pero no contestan. Otros se fueron al mundo, lamentablemente lo que estoy diciendo. Otros volvieron a los vicios, cayeron en alcoholismo, cayeron en drogadicción. Otros estaban renegando porque los nightclubs están cerrados y ya no puede ir a bailar. Pero usted y yo hemos esperado este momento para poder reunirnos y glorificar al Rey bendito y maravilloso. Y te vengo a decir de parte de Dios, te han refinado y te han considerado oro de calidad, que no se encuentra en la industria financiera de esta tierra. El fuego purificador del Espíritu Santo llegó a tu vida y es posible que en medio de tu prueba, ahí el Señor te bendijo con el Espíritu Santo, te hizo hablar lenguas, te mostró cosas extraordinarias, te llenó de su Espíritu Santo, sentiste el poder de Dios que llegó hasta tus huesos. Quizás en tu casa nunca te habían oído hablar en lengua y ahí tus hijos te empezaron a oír hablar en lenguas, a danzar donde nadie te mire, a clamar, a saltar como corderito de la manada, porque Cristo ha sentido como nunca antes su bendita presencia. Te refinaron. Tu familia la refinaron y te volvieron oro refinado de calidad. No eres cualquier cristiano, mi amado. Bendito sea Dios. Siempre en el verso 18 le dice: y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Recuerda que también era la industria de la moda. Entonces el Señor le dice: mira, tienes dinero pero no tienes oro refinado. Confeccionas vestido pero estás desnudo. Es más, tu vestidura es negra, es de oveja negra, le dice a la Odisea. Por eso más adelante le habla de vestiduras blancas, lino fino.
¿Sabes, hermano? Que en este encierro, el Señor lo que ha hecho también es quitar el estigma de muchos creyentes. Estigma, hablo con lo que habían marcado tu vida por las cosas del pasado. Pero al ver tu perseverancia, ahora viene el Señor y te cubre con un tipo de vestidura, te quita el estigma de la lana negra, para que nunca más se vuelva a hablar de ti como en el pasado, que ya no te señalen el pasado, que ya no te hablen de tu pasado, porque si has pasado la prueba y no te has afectado en el sentido, hermano, de desanimarte y deprimirte y tirar la fe, eso significa que el Señor de la gloria, con su bendito poder, quitó todo el estigma de tu pasado. Ya no se te va a conocer como aquel hombre o mujer, hermano, que estaba con un pie en la iglesia y otro pie afuera, sino que ahora van a ver, hermano, que como salido de la muerte, como un resucitado en medio de la pandemia, estás aquí en esta noche glorificando al bendito Señor y diciéndole: Señor, aquí estoy, he esperado este momento para glorificar tu nombre. Ahora sé, Señor, que hay vestidura diferente. Y hay de aquel que se atreva a decirte que tienes lana negra. Negra tendrá su alma. Al tratar de decirte de esa manera, porque la Biblia dice: y vestiduras blancas, ya no más lana negra, para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Y luego le dice: y colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver. Qué ironía, ¿verdad, hermanos? Que la iglesia Laodicea fabricaba medicamentos para los ojos. Y el Señor le dice: aunque fabriques medicamentos para los ojos, tienes problemas en tus ojos. Le dijo: mejor compra mi colirio. Oiga esto, hermano. Que ya no, el mundo no te haga ver lo que ellos quieren que tú veas. Hermano, ¿cómo es posible? Oiga lo que acabo de decir, que el mundo no te haga ver lo que el mundo quiere que tú veas. Por eso le dijo: compra de mi colirio, porque si usas mi colirio, no lo que fabricas en la Odisea, vas a poder ver con los ojos de la fe. Vas a ver que después de esta crisis vienen tiempos de bendición para nosotros. Que no para siempre se trilla el trigo. Que no para siempre es para llorar, no para siempre es para lamentar. Se va a cumplir lo escrito, que Él cambió tu lamento en baile, en danza, en alegría, en gozo. No para siempre. ¿Sabe por qué está usted aquí? Porque usted había deseado este momento. Lo había esperado este momento. Si usted supiera cuánto he esperado este momento de podernos reunir así. Y yo sé que el diablo siempre se levanta, hermanos, para tratar de estorbarnos y de robarnos la bendición. Pero a última hora el Espíritu Santo también te dice: sigue adelante. Porque a partir de esto vas a ver cosas mejores, mayores y poderosas para tu vida. Porque si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré, te dice el Señor. Entonces, note usted la carta entonces. ¿Por qué les dice: compra de mí oro refinado? Bueno, y no era la industria, pues. No era la industria financiera. No manejaban oro ellos, no manejaban ellos, digamos, dólares. Era la industria financiera, ahí se podía hacer negocio de todo. Pero Él les dice: ese es el oro de la Odisea que te desenfoca. Compra de mí oro refinado. ¿Qué quiere decir? Repito, ya no protestes por la prueba, sino que glorifica a Dios. Porque cuando Dios prueba nuestras vidas es para pasarlo a otro nivel. Dios no se complace
por vernos afligidos y atribulados, sino que como un padre, Él le está enseñando a su hijo a no temer, a confiar en Él, a animarse a seguir adelante. Y cuando uno se decide en medio de la prueba a hacer la voluntad de Dios, entonces te espera algo diferente y mejor para tu vida. Dice Apocalipsis capítulo 3:15, regreso al pasaje Apocalipsis 3:15, porque esta carta a mí me llamó la atención, no es solo por decir lo que dijo el Señor Jesús. ¿Qué tenía que ver que les habla de la riqueza? Les habla de la vestidura y les habla del colirio, las tres cosas que producía la Odisea y que le daba lugar a ser una de las ciudades más importantes de Asia Menor. Todo el mundo sabía que en Asia Menor, cuando se iba, era para ir a comprar al mayoreo para vender por el menoreo. Es como decir, vamos a ir a los callejones. Allá venden tacuches baratos a $100 y usted los puede vender a $500 en Oregon. Porque tienen, hermano, tienen la pinta de que son caros. Allá se puede comprar un montón de cosas, aunque los callejones no se comparan a la Odisea. Quienes llegaban a la Odisea, la mayor parte, eran gente dedicada a negocios, a empresas, porque sabían que ese era el centro para hacer negocio. Y esa iglesia se enfocó mucho en las tres cosas y se desenfocó de Dios. Y por eso le vino esa reprensión. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bueno, ya le expliqué por qué la tibieza, porque llegaban dos tipos de agua, caliente y fría. Ahora, hablemos un poco de la temperatura. Cuando nosotros hablamos de, según la Biblia, de esas tres temperaturas, frío, caliente o tibio, nos está hablando de los niveles de compromiso que tenemos delante del reino. Es decir, representa tres tipos de cristiano: el cristiano caliente, el cristiano frío y el cristiano tibio. Con todo respeto, pregunto, si le pusieran el termómetro a usted, ¿qué temperatura tuviera? ¿Aló? Si en este momento viniera el Señor y le pone el termómetro divino, ¿qué temperatura tuvieras? De fuego, gloria a Dios. Entonces dice, déjeme hablar de la temperatura caliente por un momento. Él dijo, no eres caliente ni frío. Le dijo a la Odisea, eres tibio. Entonces, cuando hablamos de la temperatura de un creyente caliente, estamos hablando de un creyente apasionado por Cristo, de un creyente ferviente, de un creyente lleno del poder y el fuego de Dios. Aquí no estamos hablando, hermano, de un cristianoide. Aquí estamos hablando de una realidad, de caliente en el Señor, de lleno de fuego de Dios. ¿Cuántos de esos habrán acá? Solo uno dijo amén. Bueno, entonces ya le va a llegar su turno, porque me faltan dos, me falta el frío y me falta el tibio. ¿Cuántos calientes hay? Gloria a Dios. Entonces, ahora veamos el siguiente. Veamos el siguiente. El siguiente es frío. Oiga esto. Frío representa al creyente que no está caliente, sino que está frío, pero lo reconoce. Esto es lo tremendo. Así como alguien reconoce que está caliente,
de la presencia de Dios, gloria a Dios, se echa de ver. Pero también, fíjese qué tremendo que el Señor le dice, no eres ni frío ni caliente. Quiere decir que el Señor dice, bueno, si no eres caliente, defínete a ser frío de una vez. Y me llama la atención porque cuando hablamos del creyente frío, podría considerarse en cierta manera que el creyente frío es más honesto que el tibio. Porque el creyente tibio reconoce su estado de frialdad. Por eso es que él pone la opción. Si el frío no lo quisiera el Señor considerar, entonces ni lo mencionara. Pero está poniendo el caliente porque se supone de que es la temperatura del cristiano que está lleno del fuego de Dios. Pero él prefiere que si no estás caliente, pues que te definas a ser frío. Porque ahí hay honestidad cuando la gente reconoce que está frío. Porque quizás, hermano, a raíz de lo que está pasando se enfrió. Pero Dios le puede levantar. Dios lo puede ayudar cuando reconoce la condición. Es mejor decir, mire, estoy frío, hermano, me enfrié, que quedarse ocultando la frialdad y diciendo, bueno, no estoy bien caliente, hermano, pero ¿sabe qué? Tampoco estoy frío. No estoy caliente, hermano. Reconozco que estas cosas hicieron que perdiera el fuego de Dios. Pero no me he enfriado del todo, hermano. Entonces, ¿en qué queda? En tibieza. Y el problema del tibio es que ni siquiera se da cuenta que necesita ayuda. El tibio ni siquiera se da cuenta que necesita ayuda. Por eso él mejor dice, mejor frío, porque el frío es más honesto y reconoce, sí, hermano, he decaído, he bajado la guardia, ya no adoro al Señor en mi casa. Es más, ya ni me conecto, hermano, ya no siento aquello que sentía antes cuando oía la palabra que se me predicaba. Hermano, esto es una realidad. Esta cuarentena nos puede meter en esos dos estados, ya sea frío o tibio. Preferible decir estoy frío, pero reconozco que me enfrié. Ayúdeme, hermano, haga algo por mí. Si me tengo que arrepentir de algo, me arrepiento, hermano, pero reconozco que estoy frío. Se puede trabajar con el frío, con el creyente frío, pero es bien difícil trabajar con el creyente tibio. Porque el creyente tibio es el que no reconoce que necesita ayuda. Está tibio. Imagínese usted que se coloca entonces entre medio del caliente y del frío, el tibio. Entonces, como quien dice, el tibio es neutral. ¿Sabe lo que pasa, hermano? Cuando nosotros aplicamos lo neutral a un vehículo, usted sabe que un vehículo en neutro puede ir cuesta abajo. No hay ningún problema, lo pone en neutro y el vehículo va cuesta abajo. ¿Qué quiere decir con eso? Que el tibio va cuesta abajo y no reconoce que se ha entibiado. Entonces, basado en esto, quiero decirle de que si entre nosotros hay necesidad de que el Dios de la gloria encienda nuestras vidas nuevamente, este es el tiempo. Esta primera reunión es para que nos pongan el termómetro de nuestra temperatura y que los que están calientes lo animo a mantenerse en esa temperatura. El que está frío reconozca que necesita ayuda, y el que está tibio tiene que tomar una decisión en esta hora. Así es que ahí donde está, yo quiero que delante del Espíritu Santo nos pongamos todos para que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a ver la temperatura en la que estamos. El estar encerrado en casa, no crea que solamente
ha hecho que muchos hasta incrementen su peso. Qué bueno que solamente eso fuera, ¿verdad? Que alguien diga, hermano, fíjese que hoy que estoy en cuarentena viera cómo engordado. Pero ese no es el problema. El problema es que si la cuarentena te entibió. Entonces yo quiero orar ahí por usted donde está. Quiero que por favor saque la mano por la ventanilla del vehículo para presentarlo delante del Señor. Y si la prueba te desanimó, si la prueba te ha mantenido en un estado de frialdad, pues pídele al Señor que quiere salir de esa temperatura y tú quieres volver a la temperatura donde está el calor de Él, donde está el fuego de Él. Y si eres tibio, no sigas así, porque esa es la iglesia que dice la Escritura que el Señor va a vomitarla, no se va a ir en el arrebatamiento. Estamos en un tiempo donde en cualquier momento esto se acelera aún más y nos acercamos al tiempo del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo presento cada familia que está en sus vehículos en esta hora, cada hermano, cada hermana, Señor amado, al cual tú les has hablado en esta noche, para ponerles, Señor, una reflexión en su corazón, y que aquellos que han menguado en la fe, aquellos, Señor, que han perdido el calor tuyo, aquellos que ya no sienten tu presencia, aquellos que ignoran tu presencia, aquellos, Señor, que tienen en poco la presencia, por favor, Dios mío, enciéndelos con tu fuego nuevamente. En el nombre poderoso de Jesús, saca a cualquiera de la tibieza, Señor, y que reconozca que solo hay dos temperaturas que pueden definir o caliente o frío, pero no tibio. El tibio sale de esa atmósfera de tibieza cuando reconoce que se entibió. O el que está frío reconoce también que quiere volverse al calor del Señor. Bendecimos a cada hermano. Gracias, Padre, por esta noche que nos has permitido, Señor, reunirnos, Señor, por primera vez al aire libre, y reconocemos, Señor, que ha sido por tu infinita misericordia que cada hermano sea bendecido en sus hogares, esos vehículos sean llenos de tu presencia, Señor, y que hoy, Señor, es como que se nos haya dado suero, un suero que viene de ti para recuperar fuerzas, para quitar lo deshidratado, para quitar lo pálido, Señor. Hoy nos has nutrido, nos has alimentado con tu suero divino, y declaramos que a partir de hoy en adelante no seremos los mismos. Tenemos esperanza que pronto volveremos nuevamente a ser libres para glorificarte, Señor, en el templo. Bendigo a cada hermano en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Guárdalos de retorno a sus hogares, escóndelos en el hueco de tu mano, trabaja en ellos a partir de hoy en adelante. Inquieta nuestros corazones, por favor. Aviva el fuego del don de Dios. Que se levanten los profetas de esta casa, que se levanten los maestros de esta casa, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a cumplir las responsabilidades. Señor, oro por los ancianos de este ministerio, los que tú me mostraste que los reconociera, y que algunos de ellos han menguado porque tu Espíritu me los ha mostrado, Señor. Ya no han participado, están ausentes algunos, se han desconectado de la oración, se han desconectado de la palabra, se han desconectado de la responsabilidad. Tú les has proveído y han dejado de diezmar. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que tú toques sus corazones, y te doy gracias por el presbiterio de ancianos, por los varones que constantemente, fielmente permanecen
y del Espíritu Santo. Amén, Señor. ¿Cuántos pueden decir un amén fuerte? Bendito sea Dios. Dele palma fuerte al Señor. Cantemos. Aquello que parecía